Bueno, tal como les decía, bueno, vamos a partir ahora en la clase en donde lo que vamos a, ¿cierto?, a tratar son temas relacionados con los conceptos de microeconomía y macroeconomía, cómo se complementan, ¿cierto?, ambas áreas de estudio. Eh, Adentrarnos un poco más en lo que son los modelos que se utilizan en economía para representar, ¿cierto?, las distintas interacciones que existen entre los agentes del mercado. Comprender también la diferencia entre lo que son ventajas comparativas versus absolutas y su implicancia en lo que es el comercio. Bueno, la lectura en este caso es el capítulo número 3, ¿ok?, del Manquio. Bueno, cuando uno está estudiando economía, ¿cierto? Por lo general, uno dice, a ver, ¿dónde me fijo para poder entender lo que es la economía? ¿Qué es lo esencial de la economía? Tengo que mirar lo- a la economía como un conjunto, ¿ya? Es decir, todos los individuos y los agrego, que es una mirada, una posibilidad. O tengo que mirar a los individuos, ¿cierto?, de manera más, así como detallada, ¿cierto?, por persona. ¿Cuál es la forma, cuál es la mejor forma de entender todo esto? Y la verdad es que la respuesta no es ni lo uno ni lo otro, sino que es una combinación de ambos, ¿ya? Em, es así como cuando un médico, o cuando uno va al médico, ¿cierto?, y le describe los síntomas que uno tiene, que está experimentando, y de alguna manera el médico lo que hace es hacerse una mirada general de uno cómo está, pero además después, si no logra diagnosticar en el momento, te va a pedir una serie de exámenes, ya detallados, ¿cierto? Y exámenes que a lo mejor incluso en algunos casos requeriría internación en el hospital, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces acá más o menos opera algo similar a lo que es la microeconomía y la macroeconomía, ¿ya? Por un lado tenemos la microeconomía, que se preocupa de estudiar el comportamiento de los agentes, ¿cierto?, de manera individual. Las personas, que serían, por ejemplo, a través de la teoría del productor, ya que vamos a comenzar a ver después, cuando terminemos esta clase, no hoy día, pero idealmente el día viernes, ¿cierto? O también personas que son jurídicas, en este caso, ¿cierto?, las empresas. ¿Ok? La interacción entre los consumidores y productores, de forma agregada, cuando veamos los modelos de oferta y demanda, incluyendo las fallas de mercado, ¿cierto? Por ejemplo, lo que son las externalidades, los monopolios, oligopolios cooperativos. Y lo que nos interesa allí es ver, oye, en la interacción que se produce entre todos estos agentes, ¿cierto?, ¿qué pasa con el aspecto como la eficiencia económica y el bienestar social? Y si hay que corregir algo, bueno, veamos la forma de incorporar algún mecanismo que nos permita corregir, ¿ya?, y llevarnos a un punto de máximo nivel de bienestar social. Por otro lado, ¿cierto?, está la pregunta a nivel macroeconómico. Oye, mira, se produjo, ¿cierto?, producto de la pandemia, una situación que nadie esperaba. Los precios del petróleo bajaron a valores negativos. Es imposible, pero ¿cómo? Si es como extraño, un precio negativo. O sea, alguien te pagaba por llevarse el petróleo. Alguien que tenía un barco, un buque de tanque estacionado, ¿cierto?, con el petróleo, estaba dispuesto a pagarte por llevarte, porque te lo llevaras. Y uno dice, ese efecto, ¿cierto?, al mirar esta situación, tiene implicancias microeconómicas, evidentemente, en la interacción con los agentes, pero a nivel macroeconómico, si uno lo mira como un global, ¿cierto?, de la economía nacional, de un país, o incluso a nivel mundial, indudablemente que te va a llevar a alguna situación en donde se va a mover una variable como el desempleo, la inflación o el crecimiento económico. Algo se va a ver afectado. Y es allí donde la macroeconomía, con los modelos que tiene, ¿cierto?, te dice, mira, si estamos en un contexto en donde el petróleo ya está mostrando señales de que está sobrando mucho petróleo en el mundo, hay demasiado esto, porque la gente no está consumiendo, dado que se pusieron cuarentena y la gente no está usando el transporte público, entre otras muchas cosas, o el transporte personal, ¿cierto? Eso va a tener consecuencias. Y por lo tanto tenemos que estar preparados para eso. Y por ejemplo,
¿cierto? El ministro de Hacienda de Chile o de cualquier país diría, ojo, porque en ese contexto tenemos que, ¿cierto?, anticiparnos a una posible crisis, ¿cierto?, en términos sociales, producto de la falta de empleos que vamos a tener más adelante. Lo que pasó, obviamente, y uno lo mira y lo analiza y dice, y podría cuestionarse si acaso los planes que se tuvieron en su minuto para abordar la contingencia fueron efectivos. Esa es otra historia, pero la macroeconomía viene a buscar eso, de comprender estos fenómenos que podrían ser microeconómicos y que podrían estar, ¿cierto? Así cuando uno va al médico y te pregunta, ¿usted tiene fiebre? ¿Ha tenido dolores de cabeza? ¿Cierto? O le duelen ciertas partes ¿cierto?, del tórax. Es para, de alguna manera, en su diagnóstico poder, ¿cierto?, tener una mirada y poder proyectar hacia adelante eventualmente lo que viene a continuación, ¿ya? Que podría ser algo, en términos económicos, macroeconómicos, algo complejo, ¿cierto? O la verdad es que a lo mejor es algo que no va a traer ninguna consecuencia y es pasajero, ¿ok? No sé si se recuerdan de la pandemia que empezó, ¿cierto?, 2020, después como que esto fue decantando, ¿sí? Hasta el punto de decir, ¿sabes qué? Tenemos que mantener ciertos resguardos, pero pareciera ser que esto ya se acabó. Y después hablaban de una segunda ola, después tercera ola, hasta que al final uno decía, oye, mira, aquí lo que hay que tener en términos macroeconómicos, ¿cierto?, es tener una política fuerte en lo que es contención, ¿cierto?, de lo que es el consumo, ¿cierto?, que la gente tenga efectivamente acceso a lo que son las canastas básicas de consumo, y a continuación también que los trabajos, ¿cierto?, eh, no desaparezcan, porque en buenas cuentas hay muchos trabajos que se perdieron, ¿cierto? Desde la persona que le tocaba haciendo, ¿cierto?, ir a estar trabajando, ¿cierto?, en un mall, en un cine, por ejemplo, ¿cierto? Hasta el gerente que tenía que, ¿cierto?, atender una empresa en la cual recibía gente, como el caso de los restaurantes, y que la gente ya no iba. Entonces, todos esos efectos se estudian a nivel macroeconómico, pero siempre teniendo la mirada microeconómica y tratando de entender, ¿cierto?, qué síntomas podríamos estar teniendo en la economía para poder tomar resguardos, ¿cierto?, en términos de política pública. ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno? ¿Okay? Para que no pasen cosas que finalmente terminen, ¿cierto?, jugando en contra de lo que es el bienestar de la población. Para ello, ¿cierto?, se construyen modelos económicos. En este caso particular, eh, se ve la pantalla, ¿no? Ahí estoy mostrando un modelo económico, macroeconómico, cuyo título dice, entre paréntesis, flujo circular. ¿Se ve, o no? Sí, profe. Súper. Lo que uno tiene acá representado es cómo interactúan los hogares y las empresas a través de distintos mercados que se van a generar. Ejemplo, los hogares, en particular en mi caso, ¿ya? Eh, mi señora y yo, ambos trabajamos, ¿okay? Y aportamos de distintas formas al hogar, ¿okay? Con trabajo de hogar, que es horas destinadas al cuidado de niños, a educación de los niños, ¿cierto?, transporte, llevarlos a los médicos, el tema de eh, también hacer aseo en la casa, ¿cierto? Lavar los platos, que es lo que me toca a mí, por ejemplo, eh, que es lo que yo prefiero, porque es lo que hago más rápido. Y a mi señora le gusta que lo haga, entonces me dice, mira, hey, tú eres fantástico al lado plato. Entonces, yo por lo menos es allí donde focalizo mi fortaleza, ¿ya? Entonces uno dice, aparte de lo que es lavaplatos, ¿cierto?, y otras cosas adicionales, también uno sale a buscar trabajo, ¿cierto?, para generar ingresos, ¿ok? Y dentro de esos ingresos que uno podría eventualmente tener, si yo tengo cierto conocimiento, voy y lo ofrezco, por ejemplo, a las empresas. ¿Cuáles son mis habilidades en particular, cierto?
me encanta, ¿cierto? Abordar temas complejos, evaluarlos y mostrar de qué manera esos temas se pueden eventualmente resolver, ¿cierto? Y además mostrándole a la empresa cuáles son los efectos en términos económicos de esa decisión o las alternativas que son. Entonces las empresas lo que hacen, aquellas que necesitan ese servicio, por ejemplo, van, ¿cierto? Y eventualmente, si me conocen, ¿cierto? Y eventualmente si la tarifa que yo cobro es razonable respecto a lo que las otras empresas o personas ofrezcan, en un intercambio de conversación, ¿cierto? Eventualmente podríamos llegar a un acuerdo. Y ahí lo que está haciendo, está operando lo que se llama el mercado de factores de producción. ¿Ok? Es decir, yo, como trabajador, voy y ofrezco mis horas, ¿cierto? A la empresa, y la empresa, si le interesan si le interesa ese tipo de servicio, y si está de acuerdo con el valor que yo cobro, ¿cierto? Vamos a llegar a una transacción en términos de precio y cantidad de horas. Y obviamente uno va a especificar en un contrato, ¿cierto? Bueno, esta persona va a entregar tal producto y se compromete, ¿cierto? A entregar en plazo y forma este producto. Y todo un contrato escrito. Eso es el mercado de factores de producción. Bueno, obviamente que si yo además tengo a lo mejor alguna oficina en la cual he hecho una inversión y no lo ocupo, y tengo a lo mejor también, ¿cierto? Una maquinaria, un camión, por ejemplo, y también te lo tengo disponible, también lo podría ofrecer a las empresas a través de, ¿cierto? El mercado de factores de producción, a través de otro mercado, no es el mismo de la transacción de horas, sino que va a ser un mercado asociado, por ejemplo, en el caso de lo que es transporte, al mercado de transporte, en lo que es oficina, al mercado inmobiliario. Y vamos a tener distintos mercados. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando yo ofrezco estos servicios y las empresas, habida cuenta que necesitan estos servicios o bienes que los van a utilizar como factores de producción para producir los bienes que finalmente, ¿cierto?, venden en la economía? En términos concretos, yo lo que voy a recibir, que sería esta línea roja, lo de adentro son las cantidades de bienes, la cantidad de horas, por ejemplo, la línea azul. Pero la línea roja segmentada son los ingresos que yo voy a recibir, que en el contexto completo, son las rentas que suman ingresos por las horas que yo vendo, ¿cierto? Profesionales, el arriendo, si tengo un camión, ¿cierto? En este caso, del servicio de transporte, y si tengo una propiedad, ¿cierto? El arriendo, si que la estoy arrendando, ¿cierto? El arriendo por el servicio inmobiliario, ¿ok? Y todo eso se congrega en el concepto de rentas, ¿ok? Ahora, ¿por qué es relevante? Por varios motivos. Porque en buena cuenta, estas rentas vienen, si ustedes se fijan, de lo que las empresas están pagando. Puede ser una o varias empresas las que me tienen contratado, en términos de horas también, o de lo que es el arriendo, ¿cierto?, de las propiedades o del transporte. Y esos son salarios, alquileres, beneficios que yo recibo, que pero finalmente uno los termina denominando rentas. ¿Cuál es la relevancia de esto, aparte de lo que sucede en los mercados de factores de producción, ¿cierto? La relevancia es que esas rentas, por ejemplo, ¿cierto?, el Estado me obliga a pagar impuestos. Por lo tanto, tengo que llevar un registro de todas las rentas. Y eso se va al concepto, lo que nosotros llamamos el global complementario, en donde se calcula, sumando todos los ingresos, en qué tramo quedo y cuál es el impuesto que me corresponde pagar. ¿Ok? Ahora, atendiendo a que, ¿cierto?, en mi casa, mi señora, yo, los niños, necesitamos ciertos bienes y servicios. Por ejemplo, necesitamos vivienda, transporte, ¿cierto? Salud, educación, bienes de consumo, como por ejemplo comida, ¿cierto? Entonces, todos estos bienes, como un todo se pueden llamar bienes de consumo porque son todos los que uno necesita, ¿cierto? En la canasta familiar, todos, incluyendo la educación, todo. Yo tengo que contratarlo en alguna parte, porque no soy capaz de producirlo todo.
¿ok? Entonces tengo que recurrir a lo que se llama el mercado de bienes y servicios, en donde hay distintos mercados. Está el mercado de la educación, está el mercado de la salud, el mercado eh, de los bienes, ¿cierto?, agrícolas, el mercado del pan. Hay un montón que por lo general algunos se agrupan. Por ejemplo, en el retail, cuando uno quiere comprar, ¿cierto?, distintas mercancías, como por ejemplo pan, eh, tallarines o lo que sea, uno por lo general va a lo que es el concepto de supermercado, minimarket, ¿cierto? O negocio de barrio, que tienen todos sus productos. ¿Ok? Pero incluso ahí uno podría separar por producto en distintos mercados, porque cada producto a lo mejor tiene un cierto sustituto, y cierto, no obstante que son complementarios, porque en buena cuenta a uno le genera un beneficio ir a comprarlos a un mismo lugar, pero uno podría pensar que cada producto es un mercado en particular. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es lo interesante de este modelo? Es que en este mercado interactúan nuevamente los hogares al adquirir estos bienes y servicios, que provienen de empresas que han transformado, ¿cierto?, ciertos factores de producción y que están ofreciendo estos bienes y servicios. Entonces, tenemos en esta interacción de hogares y empresas, ¿cierto?, la generación de básicamente dos grupos de mercado. Uno que es el mercado asociado a los bienes y servicios y el otro asociado a los factores de producción. Y nuevamente acá, arriba, en lo que son mercados de bienes y servicios, tenemos los gastos. Esta flechita que está indicando acá significa los gastos que yo genero cuando pago, ¿cierto?, la cuenta de la luz, la cuenta del agua, la cuenta de la universidad, de los colegios y todo lo que, los gastos que significa en el presupuesto familiar, ¿cierto?, se van a este mercado y llegan a las empresas, ¿cierto?, como ingresos. Y así las empresas tienen recursos, ¿cierto?, para poder, ¿cierto?, pagar salarios, alquileres y beneficios. Entonces, es un círculo, de alguna manera, virtuoso que se produce entre hogares y empresas, en las cuales, si uno lo piensa, oye, ¿y el Estado dónde está? Bueno, el Estado podría estar acá, representado a través de empresas públicas, como por ejemplo la Empresa Nacional del Petróleo, Correos de Chile, ¿cierto?, las empresas de transporte ferroviario y muchas otras empresas estatales que están acá, podrían estar representadas acá. O bien, faltaría, por ejemplo, incorporar, ¿cierto?, una cajita adicional en donde está el Estado interactuando con los distintos mercados. ¿Cómo? Cuando existe un monopolio, por ejemplo, ¿cierto? En el monopolio, el Estado lo que hace, establece una tarifa máxima a cobrar por parte de las empresas, que es el monopolio. Entonces, interviene el mercado, en este caso de bienes y servicios, el Estado, y uno podría colocar una cajita acá que diga, mira, hay una intervención del Estado en donde pone un monto máximo a lo que es el gasto de los hogares en la cuenta de la luz, por ejemplo, o en la cuenta de la electricidad, o en la cuenta del agua. Y eso, ¿cierto?, ¿qué es lo que busca en esa intervención que hace el Estado? Es maximizar el bienestar de la población. Ahora, ¿es la mejor forma? Bueno, eso es discutible. Uno podría llegar a la conclusión de, mira, la verdad es que fijar precios hoy día, claro, en ciertos contextos puede funcionar, en otros no. Hay que tener cuidado con los incentivos, ¿ya? Y los resultados que uno obtiene en términos de estructura de mercado, que es lo que quiere lograr. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver cuando veamos monopolio. Pero en estricto rigor, acá este es un primer modelo en donde uno representa, ¿cierto?, cómo opera la economía, de forma simplificada. Es decir, por un lado, la línea azul implica las unidades de productos y bienes, ¿cierto?, que van circulando desde los hogares, a través del mercado de factores productivos, a las empresas, después como bienes. Y por otro lado tenemos el flujo, ¿cierto?, de dinero que se va, ¿cierto?, utilizando para poder cancelar esa contraprestación. Es decir, yo compro un bien y servicio y genero un gasto. ¿Y por qué? Porque tengo que pagar, ¿cierto?, por el servicio que se me está ofreciendo. Preguntas hasta acá, dudas, inquietudes. Profe, yo tengo una duda sobre cómo leer la parte de la esquina de abajo que dice tierra, trabajo, capital. No sé cómo leerlo en el...
en el modelo, como en el flujo. Es Ah, como que los hogares brindan trabajo al mercado. ¿Se refiere como a eso? ¿O? sí, mira, lo que pasa es que el ejemplo parte, lo que yo decía, en mi caso, por ejemplo, yo conformo un hogar, ¿cierto? Mi señora y yo conformamos un hogar, ¿cierto? Tenemos hijos, y ambos tenemos cierto expertise que lo ofrecemos como servicios profesionales hacia las empresas. Entonces, el trabajo viene a ser esas horas de servicio profesional que yo le ofrezco a las empresas, mi señor y yo, ¿cierto? Y las empresas que están disponibles o que necesitan ese servicio, eventualmente van a decir, ah, mira, ya dime cuánto es lo que cuesta tu servicio, tu hora, ¿cierto? Hora, hora persona, ¿cierto? Y veamos si, cuántas horas necesito y de ahí llega a un acuerdo. Eso es lo que ofrecen los hogares, trabajo. Ah, Aparte, ya. aparte del trabajo, y esto es importante, los hogares también eventualmente pueden ofrecer eh, algunos activos. Por ejemplo, si yo tuviese un terreno, ¿ya?, en un sector industrial, eventualmente podría ofrecer en arriendo a una empresa, que no tiene por qué ser la misma a la cual le estoy ofreciendo mis servicios profesionales, ¿cierto? Y por ello yo acuerdo con la empresa, si es que llegamos a un acuerdo, evidentemente, de recibir, ¿cierto?, un cierto pago por ese arriendo mensual, ¿ya? Y eso es parte de lo que son las rentas. Adicionalmente, si yo tengo, por ejemplo, un camión, y ese camión lo tengo disponible, ¿cierto? Yo podría ofrecer el servicio de transporte, como lo que ha pasado en la pandemia, por ejemplo, mucha gente, ¿cierto?, que estaba viendo en peligro su trabajo, incluso que lo perdió, hizo labores no solo de servicio profesional, sino que además de transporte, o incluso arrendó sus autos para que otras empresas que estaban más armadas, ¿cierto?, estructuradas, pudieran ofrecer el servicio de transporte. Entonces, lo que trata de decir, digámoslo así, ¿cierto?, esta parte donde dice tierra, trabajo y capital, es que los hogares pueden eventualmente ofrecer estos servicios, ¿ya? Ahora, lo que hay que tener precaución, ¿cierto? Y ojo con esto, porque este modelo está muy simplificado, es que hay empresas, ¿cierto?, que se dedican a la oferta de los mismos servicios que yo hago, de forma, ¿cierto?, natural. Yo también lo hago de forma a través de una organización, una empresa que tenemos con mi señora, pero también hay empresas que se dedican específicamente al rubro inmobiliario, por ejemplo, arriendo de oficina, ¿ya? Entonces allí, en lo que es el mercado de factores de producción, uno podría decir, mira, también aparte de los hogares, podríamos tener una cajita que sean empresas que ofrecen esos servicios, ¿ok? O, ¿cierto?, podría estar acá ubicado, pero que identifique claramente que están ofreciendo factores productivos en esa índole. O hay empresas que se dedican al transporte, ¿ok? Este modelo lo que trata de hacer en forma simplificada, ¿cierto?, es explicar, mira, hay una conexión, una interacción permanente, que es un flujo en donde cada dólar, ¿cierto?, que es la línea roja, que va ingresando a las empresas después, parte de ese dólar va pagando salarios, ¿cierto?, alquileres, beneficios, parte de ese dólar, porque una parte se queda como utilidad retenida en la empresa, ¿cierto? Y eso lo van captando los hogares y además van generando gastos a través del consumo de bienes, eh, que son los mismos ingresos que van recibiendo la empresa. Entonces, es un círculo en donde vamos viendo por un lado al interior la línea azul, cómo los productos, ¿cierto?, van pasando de las empresas a los hogares a través de los mercados, en este caso el mercado de los bienes y servicios, y por otro lado, por el lado exterior, ¿cierto?, va mostrando cómo va circulando el dinero para poder, ¿cierto?, eh, pagar por esos servicios, en el caso de los hogares, y a su vez las empresas recibir un ingreso que permita, ¿cierto?, solventar los gastos de la empresa y tener una parte de utilidad también. ¿Se entiende? ¿Me explico o hay algo ahí que... eh, ¿alguna duda? O, perdón, ¿quién había preguntado? Estamos bien, ¿no? O sea, quedaron pegados. No, está bien, está bien. Bien, profe, súper. Ah, ya, A ver, ya. yo que le hice la pregunta entendí súper bien ahora.
Ah, ya, súper. Muchas gracias. Sí. Gracias, profe. Gracias, gracias. Súper. Sigamos. Hay otros modelos que también buscan conectar lo que es microeconómico y macroeconómico, ¿ya? En particular, existe un modelo económico, ¿cierto?, que se llama la frontera de posibilidad de producción, la que estamos viendo acá. O también, en términos abreviados, se conoce como la FPP. Lo que se hace para poder construir este modelo es, habida cuenta de que en una economía, esto está general aplicado a nivel nacional, pero también se puede aplicar incluso a escala individual, ¿ya? Lo que pasa es que estos modelos se aplican a nivel nacional pensando en tomar decisiones de intercambio, pero eso lo vamos a ver después, ¿ya? En particular, ¿cierto? Este modelo lo que hace es que trata de modelar, ¿cierto?, la cantidad de bienes que en una economía puedo producir. Por ejemplo, bienes de capital o bienes de consumo, agrupados, donde bienes de consumo puedo considerar son todos aquellos bienes que son utilizados, ¿cierto?, a nivel del usuarios finales, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si yo necesito, dentro de los bienes de consumo, alimentos, estarían incorporados acá. ¿Okay? Dentro de lo que son los bienes de capital, uno puede considerar una oficina, ¿ya? Mira, son las cantidades de oficinas que tenemos disponibles en la economía para que las empresas puedan producir. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Y de acá parte el supuesto. En la economía, en nuestra nación, ¿cuántos somos? 17, 18 millones de personas, ¿cierto? Hay una parte de la población, ¿cierto?, que está activa y está con posibilidad de trabajar, ¿cierto? Y las horas que esa persona pueda destinar, ¿cierto?, para trabajar, son aquellas que son consideradas para producir bienes de capital o bienes de consumo. ¿Ok? Pero evidentemente que eso además está condicionado a las competencias que tenga esa persona. Porque si la persona, ¿cierto?, va a trabajar, por ejemplo, ir a cortar el pasto, ya, pues me pongo en mi caso, y yo le digo a mi señora, ¿sabes que yo voy a cortar el pasto en la casa? Y no tengo las competencias, porque no logro visualizar, ¿cierto?, eh, qué cosas en el pasto, en el patio, ¿cierto?, donde está el jardín, digamos, son las relevantes. Lo más probable es que termine con un llamado de atención de mi señora porque le voy a sacar una planta que es importante que esté ahí y no tenía que la tocar. Entonces, es relevante que las personas, para que puedan ejecutar las labores, tengan esas competencias. Ahora, el hecho que no sepa cómo a lo mejor, ¿cierto?, atender un jardín, no significa que no vaya a aprender o no deba aprender. Al contrario, debo reconocer esa limitación que yo tengo para pasar a un nivel en el cual yo pueda decirle a mi señora, mira, ahora entiendo, después de haber visto videos en YouTube, haber preguntado, cómo más o menos tengo que mantener el jardín, ¿ya? Y puedo destinar cierta cantidad de horas para poder mantenerlo, ¿ya? Aparte de las horas de trabajo. Entonces, como un ejemplo así personal, ¿cierto? Si yo aplicara este concepto de FPP a mi caso, yo produzco, ¿cierto?, ciertos bienes, que son los servicios que ofrezco a las empresas, que pueden ser bienes de consumo, y eventualmente acá a lo mejor no están los bienes de capital, pueden ser, ¿cierto?, actividades de casa, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa? Que dado que yo tengo una limitación en la cantidad de horas que puedo trabajar, ¿cierto? Pensemos en 12 horas, o sea, en una jornada donde tengo 8 horas laborales y otras 4 en la casa, ¿cierto? Yo tengo una cierta capacidad máxima para producir bienes y servicios, ¿cierto?, entre el jardín o los bienes que sean, y los bienes de servicio, los servicios que yo ofrezca a las empresas, que puede quedar representada por una curva como esta. A modo de ejemplo, ¿cierto?, estamos representando esta curva que es la cantidad máxima de bienes o servicios que yo puedo producir. ¿Sí? Ahora, si esto uno lo replica a nivel económico macro, la economía como un todo
¿cierto? Puede producir cierta cantidad de bienes de capital, cierta cantidad de bienes de consumo, pero tiene una cierta capacidad máxima, con las competencias desarrolladas y con la cantidad de bienes que tiene en la economía que han sido producidos, ¿cierto?, con anterioridad. Es decir, la cantidad de edificios, de viviendas, de casas, maquinarias, todos los bienes importados. Todo eso te permite, ¿cierto?, de alguna forma establecer cuántos son los bienes en cantidad que puedo producir con lo que dispongo en la economía. Y alguien me dirá, bueno, por ejemplo, las horas de un gerente o de un líder también son relevantes, incluyendo las horas del presidente de la República, del ministro, del Congreso, todo está acá. ¿Ok? Entonces uno dice, claro, esto uno lo representa de forma simplificada para poder entender, ¿cierto? Uno a veces lo que hace es que dice, mira, yo puedo producir bienes de capital, dentro de esos bienes de capital está todo lo que es, por ejemplo, bienes inmobiliarios, y para eso yo necesito X cantidad de horas de personas, X cantidad de maquinaria que están disponibles en la economía. Pero todo lo que yo tengo disponible en la economía, si yo lo pusiera sobre la mesa, ¿ya? Y yo, mira, ya, con todo esto yo puedo producir máximo esta curva azul. Que puedo eventualmente pensarla como una curva en la cual, con distintas combinaciones, ¿cierto?, de los factores productivos, en donde destino más a bienes de consumo o más a capital, ¿cierto? Cuando yo me voy moviendo sobre la curva, lo importante es que si yo, ¿cierto?, quiero aumentar los bienes de consumo, tengo que dejar de producir bienes de capital. Por lo tanto, hay un costo de oportunidad que está representando la curva, y lo vamos a ver en la lámina siguiente, que sería la pendiente que nos indica en la forma en cómo esa pendiente, ¿cierto?, está inclinada, es que va a haber un mayor o menor costo, ¿cierto?, de los bienes de capital o bienes de consumo respecto uno del otro. ¿Okay? Ahora, antes de pasar a eso, en particular, sí, alguien levantó la mano, perdón. Profe, es que no veo dónde se refleja lo micro y lo macroeconómico en la Ya, curva. perfecto. Lo microeconómico, ¿ya?, tiene que ver con que estas curvas cuando se construyen, ¿ya?, por detrás hay un modelo que identifica cada sector de la economía, ¿ya? Por ejemplo, hablemos de alimentos, ¿ya? Incluso puede ser a nivel más micro todavía, cada industria, cuánto es lo que es capaz de producir con la cantidad de personas y de activos, cuando hablo de activos de computadores, de maquinaria, puede ser maquinaria agrícola, es capaz de producir. Entonces, lo que yo hago es que, teniendo ese análisis micro, sumo todo lo que la economía puede producir y eso me va a arrojar una curva agregada como esta. Ya, bueno, ¿Y lo me seguí macro? entendiendo. ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? Perdón. Sí, profe, eso es lo micro y lo macro, Uh-huh. ¿dónde estaría o qué sería? Por eso, lo que hace el modelo, ¿ya?, la FPP en buenas cuentas, conecta lo microeconómico desde la perspectiva en que a nivel microeconómico yo sé que, vámonos al caso mío, yo sé que para poder mantener el jardín, ¿ya?, diariamente tengo que destinar 1 hora de trabajo. ¿Ok? Y además de eso yo destino otras horas para producir cierta cantidad de servicios profesionales. ¿Ya? A nivel microeconómico, eh, yo estoy produciendo, ofreciendo una cierta cantidad y tengo una curva como esta, ¿cierto?, más pequeñita obviamente, que muestra cuánto es que yo soy capaz de ofrecer en los distintos bienes y si necesito intercambiar uno por otro, en términos de voy a dedicar más tiempo al jardín versus los servicios profesionales o más tiempo a la familia en otros aspectos, ¿cierto? Uno se va a ir moviendo sobre la curva, pero tengo una curva de capacidad. Ahora, si yo sumo todas las curvas de capacidad individuales de todos los agentes del mercado, voy a obtener una curva agregada, que va a ser esta. Entonces, cuando se conectan los micro con lo macro, ¿cierto? Es cuando yo tengo las dos curvas individuales y la agregada,
y puedo ir viendo qué es lo que está pasando con las distintas curvas. Acá lo que estamos mostrando es la mirada macro, ¿cierto? Está todo agregado. Pero si yo quiero entender, ¿cierto? ¿Por qué motivo, ¿cierto? Estamos acá en este nivel. Pensémonos en el deporte, ¿ya? A nivel deportivo. ¿Por qué no estamos alcanzando nuestro máximo nivel ¿cierto? De generación de deportistas destacados, ¿sí? Entonces, en nivel agregado, uno podría decir, mira, lo que pasa es que pareciera ser que nos faltan algunas horas adicionales que pueden dedicar los deportistas, también alimentación y otros factores productivos, ¿ok? Ya, pero si queremos verlo a nivel más individual, veámoslo caso a caso, y por lo tanto construimos, ¿cierto?, una curva que tenga esa capacidad de mirar a nivel más micro. Pero ambos están conectados, porque uno es la suma del otro. O sea, a nivel macro agrego todas las curvas individuales. Ahora, ¿qué es lo que me ayuda a tener eso, ¿cierto? Es que cuando quiero mirar a nivel macro, yo puedo mirar la curva, la FPP, ¿cierto?, que es la frontera de posibilidad de producción, y ver si acaso estoy alejado de esa curva en términos de cantidad de productos que puedo ofertar en la economía. Entonces, uno dice, a ver, ¿cuándo me pasa que estoy en el punto C? ¿O cómo lo puedo identificar? Bueno, primera cosa, hay que tener construida una curva FPP, ¿cierto?, de la economía, que para eso sé cuántas personas hay trabajando en la economía. Indudablemente que sería súper positivo si tengo una base de datos que me permite identificar las horas de técnicos, de profesionales, administrativos, para poder saber, ¿cierto?, como un todo, en la construcción de esta FPP, cómo aportan esas horas a la producción de bienes, y si eventualmente estos factores productivos los voy cambiando, los voy, ¿cierto?, modificando, la pregunta es cómo yo puedo ir cambiándome sobre la curva de FPP en términos de producir más de un bien que de otro. Por ejemplo, si acá los bienes de capital incluyen edificios, ¿ya? Uno dice, y la verdad es que lo que quiero generar es un boom financiero, que vengan muchas empresas del mundo a instalarse acá y que tengan oficinas disponibles. Entonces, me tengo que hacer la pregunta, bueno, ¿cómo logro, ¿cierto?, que mi punto A pase más al extremo, ¿cierto?, más pegado al eje vertical, para tener más bienes de capital? En ese caso, lo que me dice esta curva, sí, perdón, sí lo puedes hacer, pero tienes que tener presente que tienes un costo de oportunidad para poder lograrlo. ¿Cuál es ese costo de oportunidad? Es que tienes que renunciar a producir bienes de consumo. Es decir, si voy a destinar más gente a construir edificios, oficinas, ¿cierto?, voy a tener que sacar gente de otros lados, como por ejemplo de las cosechas de cosechas agrícolas, por ejemplo. ¿Ha pasado eso? Sí. ¿Se acuerdan el 27F, el terremoto del 2010? Cuando se cayó gran parte de Chile, ¿cierto? Y hubieron lamentables, ¿cierto?, fallecimientos de personas. Bueno, en ese caso, lo que pasó primero es que esta curva que está acá, que es la curva que teníamos previo al 27F, cayó, es decir, se contrajo por acá. Eso es lo primero que pasó. ¿Ok? Yo voy a usar mi lapicito acá. De color azul, vamos a ver. Esa curva se contrajo. ¿Ok? A continuación, cuando logramos levantar el país, logramos porque fue un esfuerzo de todos, ¿cierto? Todos, incluyendo ustedes, todos hicimos un gran esfuerzo. ¿Por qué? Porque todos los impuestos que pagamos, gran parte se fueron para allá. ¿Ok? Aunque no hemos estado reconstruyendo las casas directamente, pero sí aportamos. ¿Ok? Entonces, cuando hicimos volver, ¿cierto?, la curva a este punto, sobre la curva que pasa por sobre A, ¿cierto?, muchos de los trabajos que se estaban haciendo en ese minuto, y se seguían haciendo,
coparon a los trabajadores en el ámbito de la construcción, y cuando uno iba a buscar a alguien para que te reparara una fuga de agua, un problema en tu casa, ¿cierto? En tu hogar, no estaban disponibles los maestros, las personas que se dedican a esto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que la economía se fue concentrando en una zona en donde teníamos que levantar el país y se perdieron, el sector agrícola empezó a perder muchos trabajadores en esa zona, en lo que es cosecha, por ejemplo, de productos. ¿Ok? Ahora, evidentemente que eso, uno podría pensar, pero eso es contractual, es algo puntual, ¿cierto? Sí, puede ser puntual, pero al final lo que hay que tener presente es que cuando tú tienes un mercado, ¿cierto?, de bienes de consumo y tienes que pensar en que tiene que atenderse, ¿ok? Si esos bienes de consumo no se producen internamente, tienes que ir a comprar a otro lado. Y es allí donde uno, por ejemplo, encuentra razonable que las fronteras de los países, ¿cierto?, estén abiertas para intercambiar productos. ¿Ok? Si acaso tú no tienes en ese minuto, ¿cierto?, disponible la mano de obra para poder eh, para poder producir más bienes de consumo, porque estás dedicado, ¿cierto?, a lo que son los bienes de capital. Ahora, también pasa, ¿cierto?, que uno podría estar en el punto C, ¿ya?, por ciertas ineficiencias que se producen en la economía. Y me voy a ir al ejemplo mío, ¿cierto? Si yo no sé, yo tengo una cierta capacidad de horas para producir entre lo que es el servicio de jardinería de mi hogar versus la oferta de horas, ¿cierto?, profesionales. En lo profesional, ¿cierto? Si yo no tengo, por ejemplo, un computador que me permita hacer mi trabajo de forma eficiente, es decir, el computador se pasa cayendo. De hecho, me pasó en la sección, una de las secciones que el computador se cayó y estuve 15 minutos detenido sin poder hacer la clase. Entonces, si el computador no funciona, como lo que uno esperaría, que es lo que te dice el fabricante, y lo que supone alguien que construyó esta curva de frontera de posibilidad de producción, lo más probable es que estemos acá, en este punto C. ¿Ok? Entonces uno dice, ¿pero cómo llego de nuevo hasta acá? Bueno, tengo que ver, ¿cierto?, qué le pasó a ese computador, cómo lo arreglo, ¿cierto?, para poder estar a plena capacidad, operando. Porque si no, los perjudicados soy yo, por un lado, que quedo insatisfecho con la clase que hice, pero también ustedes. Porque eventualmente, ¿cierto?, van a decir, oye, pero perdimos 15 minutos de la clase que eran fundamentales para entender el concepto. Estábamos analizando. Y por otro lado, también, uno podría decir, oye, pero este punto B que está acá, que es infactible, ¿cierto?, porque hay escasez de recursos. Los recursos no están disponibles. Gonzalo, si quieres puedes hacer la pregunta antes de pasar al punto B. ¿Qué costo estaría pagando usted por volver al punto A, así como mandar a arreglar el computador, como gastar plata en eso, o no tiene ningún costo? Sí, pues, no, tiene un costo. Lo que pasa es que esta frontera de posibilidad de producción no tiene reflejados los costos, solamente tiene reflejado una función de producción. Imagínate una función analítica en donde la variable I igual F de capital y trabajo, ¿ya?, donde I es bienes de capital, por ejemplo, y capital y trabajo son las horas que tengo, más otra variable que podría ser eh, la calidad del computador, sería otra variable más. Entonces, lo que está pasando allí es que al no tener la calidad del computador suficiente, mi I, que sería, por ejemplo, las horas que estoy pudiendo generar de educación por el tiempo que estoy acá, ¿cierto?, se reduce, pero para poder volver a ese punto de máximo potencial de producción, ¿cierto?, de máxima eficiencia, tengo que asumir un costo que ojalá lo cubra el fabricante, ¿cierto?, porque en buenas cuentas no es por algo que yo haya una acción errada que yo haya hecho respecto a los programas, sino que el programa se cayó literalmente. Estaba trabajando y se cayó.
Entonces, en términos concretos, va a haber un costo asociado a la reparación, pero sí, pensándolo en términos de producción de unidades, cuando yo produzco malas unidades, y eso está bueno el razonamiento, súper buena tu pregunta, cuando yo estoy produciendo unidades malas, que en el proceso productivo, digamos así, no estoy generando las unidades que corresponden, ¿cierto? Y tengo que volver a retomar esas unidades, lo que estoy haciendo, en vez de estar en esta curva, estoy más abajo, constantemente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para volver a esa curva? Tengo que invertir recursos, ¿cierto? Que me permitan llevarme para allá. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, en temas de las empresas. Oye, exigir que la calidad de los productos efectivamente se cumpla. Darle más poderes, en este caso, al CERNAC, para que una persona que de forma individual, ¿cierto? Cuando va a reclamar en la empresa, no, la empresa a lo mejor va a decir, ok, ya, mira, nos demoramos 15 días, un mes. No, porque el CERNAC establezca, oye, no, mira, usted tiene que darle respuesta en máximo 5 días, por ejemplo, a la persona. Porque si no, la economía como un todo va a estar operando acá. ¿Ok? Ya, profe, gracias. Lucas. Si quieres, puedes hacer la pregunta vía voz. Hola, profe. Hola. Es que aún no me queda tan claro como la diferencia entre los bienes de capital y los bienes de consumo. ¿Por qué? Porque uno tendría que aumentar mientras que el otro disminuye. ¿Te refieres a la diferencia conceptual de capital y consumo o te refieres a que uno aumente y disminuye? ¿O ambas? Ambas. Ya, pensémoslo en la economía. ¿Qué es lo que producimos en Chile? Ejemplos. ¿Me pueden dar ejemplos de lo que producimos en Chile? Pobre. Bien. ¿Qué más? Zinc, litio, vino. ¿Ok? Fruta. Frutas. Perfecto. Súper buen ejemplo. ¿Cómo podríamos considerar esos bienes? La mayoría de esos bienes son de consumo. ¿Qué significa de consumo? Pensándolo en... son productos que van a ser utilizados, ¿cierto? En algún proceso productivo y que no son considerados como parte de los activos. Por ejemplo, en el caso del cobre, va a ser parte de un proceso productivo de alguien que va a producir alambre, ¿ya? Para líneas de transmisión, por ejemplo, en el caso del cobre, o para autos eléctricos. También podría considerarse como bien de consumo aquellos que los hogares demandan. Por ejemplo, ¿cierto? Comida, ¿cierto? La fruta que ustedes mencionaban, ¿cierto? En lo que es bienes de capital, ¿cierto? Uno podría considerar que son aquellos que de alguna manera tienen asociado el concepto de depreciación, es decir, son activos. Activos que, por ejemplo, en el caso de las empresas, son utilizados para producir bienes, ¿ok? Pero que tienen una condición, de que yo le puedo asociar el concepto de depreciación. Es decir, por ejemplo, una máquina, compro un camión, por ejemplo, compro un camión, ¿ya? El camión, al momento de hacer la inversión, ¿cierto? Ingresa a mi contabilidad, que lleva, ¿cierto?, un registro, el contador respecto a todas las cosas que voy comprando, y aparte de registrarle en una línea que se llama activos, activos físicos, hay otra línea abajo que dice depreciación. Entonces, año a año, cuando va pasando el tiempo, ese camión va perdiendo valor, ¿ok? Y por lo tanto, ese bien de capital que utilizan las empresas, ¿cierto? Es registrado en la contabilidad en lo que son los balances, ¿ok? El estado de resultados se ve afectado por la depreciación, que es otro concepto, pero en lo concreto, el bien de capital sería, por ejemplo, maquinaria, una oficina, ¿ok? Ahora, en Chile
¿Se producen bienes de capital? Sí, más orientado a lo que es inmobiliario, ¿sí? ¿Ya? En términos de infraestructura, si uno lo pensara en términos, ¿Chile produce camiones? No, ¿cierto? Entonces, ¿en dónde separamos lo que produce Chile? Bueno, en términos de bienes de capital, principalmente, ¿cierto? Orientado a lo que es inmobiliario. En los bienes de consumo, un montón de cosas. El cobre, el zinc que ustedes mencionan, la fruta, ¿cierto? ¿Ok? El punto está en que yo puedo construir una curva que se llama FPP, que me permite identificar, ¿cierto?, qué combinaciones en cantidad de bienes de capital y bienes de consumo soy capaz de producir. Con la cantidad de personas que tengo en el país, ¿cierto?, que están activas y pueden dedicarse a trabajar, más los bienes que te dispongo. Por ejemplo, si voy a producir ¿cierto?, edificios, voy a ocupar palas mecánicas, ¿cierto?, para hacer movimiento de tierra, voy a ocupar equipos de personas, ¿cierto? Pero esos equipos de personas, ¿cierto?, en particular los equipos de personas, si yo, ¿cierto?, si en el mercado están más incentivados a trabajar en lo que es producción de bienes de capital, voy a estar más cercano a este punto. Si yo quiero ver la posibilidad de producir más bienes de consumo, ¿ya?, orientar la mano de obra al sector agrícola, que por lo menos hoy día está bastante complicado porque la mano de obra está escaseando, lo que yo tengo que hacer, fíjense bien, dado que tengo una cierta cantidad fija de mano de obra en el país y con ciertas competencias, tengo que renunciar a producir bienes de capital. A menos que, ojo, a menos que logre hacer el trabajo más eficiente con menos personas, por ejemplo, a través de la automatización de los procesos productivos, que es donde debería estar orientada la educación de todos ustedes, por ejemplo, en la innovación, para hacer más eficiente el trabajo. ¿Okay? Si logramos hacer eso, de hacer más eficiente el trabajo, lo que estamos haciendo en concreto es trasladar nuestra curva hacia acá. ¿Ok? Y vamos a tener, indudablemente, más productos y probablemente con costos de oportunidad, ¿cierto?, diferentes. Es decir, cuando hablo de costos de oportunidad, es el tener que renunciar a producir bienes de capital versus producir o aumentar la cantidad de bienes de consumo. ¿Se entiende con eso? ¿Hay dudas Sí, todavía? profe, todo claro. Sí, profe, una pregunta. Sí. En el punto B, ¿hay escasez de bienes de consumo? Ya. Voy a borrar las líneas aquí para que no nos confundamos. Porque entiendo que hace referencia a que no se pueden tener tanto bien de capital esperando tener tanto bien de consumo, pero no entiendo qué es la escasez. O sea, ¿cuál es la Ya. escasez? Bueno, lo que pasa, a ver, escasez, el que preguntó es Ignacio, ¿no? Sí, sí. Ya, gracias. Bueno, escasez se refiere a que en realidad no tengo la suficiente cantidad de mano de obra o de recursos, factores productivos, para producir lo que yo quisiera. Ejemplo. ¿Han escuchado el tema del hidrógeno verde, no? Ha sido súper difundido en la prensa, ¿cierto? El Ministerio de Energía, ¿cierto?, de alguna manera estableció como parte del Plan Estratégico de Desarrollo Energético de Chile el que seamos, de alguna manera, una potencia mundial en la producción de hidrógeno verde. ¿Por qué? Porque tenemos un recurso estratégico que tiene que ver con la generación de energía en base a fuentes renovables. El sol, el viento, la energía geotérmica y otras fuentes. Entonces, cuando el ministro sale en la prensa, ¿cierto?, y dice, vamos a hacer una potencia mundial en generación de hidrógeno, lo que está haciendo mención, él se está ubicando acá, en el punto B. A priori, ¿cierto?, nosotros tenemos una cierta capacidad de producción de hidrógeno, de hecho, producimos hidrógeno, principalmente en base a fuentes convencionales, no es hidrógeno verde, es hidrógeno gris o el seudónimo que le pongamos en términos de
que es en base a fuentes fósiles, combustibles fósiles. ¿Ok? Entonces, cuando el ministro dice, mira, lo que vamos a hacer es desarrollar a Chile y que esté, ¿cierto?, como potencia mundial de producción de hidrógeno verde, él se está ubicando en este punto. Y usted dice, pero ¿eso está bien? Si lo que estamos nosotros teniendo es esta curva. Sí, porque resulta que la misión, de mi punto de vista, de una autoridad o un ministro, es empujar a que el país, ¿cierto?, tenga metas ambiciosas en el sentido de, ¿cierto?, crecimiento, particular con la energía, ¿cierto?, porque energía implica todo, ¿cierto?, el insumo que requerimos para mover el país completo. Entonces, perdón. Entonces uno se pregunta, pero ese punto B que está allí, si no es factible, ¿cierto?, dado que no tenemos estos recursos todavía desarrollados, le hago una pregunta a ustedes. ¿Alguno de ustedes ha visto un electrolizador, que es el que se utiliza para producir hidrógeno? ¿Han tenido la posibilidad de verlo? Aparte de YouTube, bueno, YouTube. Pero en concreto allí, no. ¿Y qué es lo que supone que necesitamos justamente para llegar al punto B, si queremos ser una potencia mundial en producción de hidrógeno? Uno, es tener gente capacitada, con las competencias suficientes, ¿cierto?, para entender a lo menos cuál es el proceso productivo asociado al hidrógeno. Por lo tanto, lo que uno ve en el plan estratégico que se está ejecutando, muchos seminarios, ¿cierto?, mucha difusión de lo que es el hidrógeno. Súper bien. ¿Qué más necesitamos? Tecnología. Necesitamos laboratorios en donde los profesionales como ustedes, ¿cierto?, puedan acceder y entender, ¿cierto?, cómo opera esta tecnología. ¿Y por qué es tan relevante eso? Porque necesitamos entender cuáles son, por ejemplo, los riesgos. Es decir, por ejemplo, alguien decía por ahí, no, es que mi interpretación es que el hidrógeno no es tan riesgoso, porque cuando se produce una fuga, el hidrógeno inmediatamente sale a una velocidad tan alta que no es como el gas que se queda allí pululando por distintos sectores de las instalaciones y puede producir un riesgo. Pero resulta que, si tú lo piensas, ¿cierto?, igual tiene un riesgo, porque imagínate, se produce una filtración de hidrógeno y la llama, eventualmente si se enciende, ¿cierto?, ese hidrógeno, no la alcanzas a ver y estás operando con una máquina, un estanque de hidrógeno. ¿Te quemas vivo? ¿Cierto? Entonces, esas condiciones de riesgo, ¿cierto?, las condiciones también de poder entender cómo aplicar la tecnología del hidrógeno. ¿Qué es lo que necesito para poder transportar el hidrógeno? Todo ese conocimiento hay que desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que mover la curva, y esta curva, de alguna manera, muestra una situación, una foto de lo que tenemos hoy día. ¿Podemos moverla, ¿cierto?, desplazándonos? Sí. Y lo ideal justamente es colocarnos metas ambiciosas. ¿Ok? ¿Puede contraerse la curva y llegar al punto C, ubicarse sobre C? Sí, en un terremoto, por ejemplo. Si hay un terremoto y se cae la mitad de Chile, lo más probable es que estemos con una curva distinta. ¿Se entiende la idea o todavía quedan dudas? Los veo pensativos, o los siento pensativos, por lo menos. Súper. Entonces, ¿me permite? Voy a tomar un poquito de agua. Parte de los insumos importantes para alguien que está dictando una clase, una charla, o está en una reunión, es el agua, factor productivo. Hoy día tenemos escasez de agua, ¿cierto? Y sabemos que incluso hay muchos sectores del país que están sufriendo producto de esta escasez, tanto en lo que es la oferta de servicios de entretenimiento, y más aún, en el tema agrícola. Entonces, la falta de agua
podría eventualmente hacernos caer, contraer la curva de frontera de posibilidad de producción. Y por eso que es tan relevante tener una discusión, ¿cierto?, a nivel país, de cómo vamos a resolver el problema que es hoy, pero que se va a seguir agudizando en el futuro, producto que el cambio climático, ¿cierto?, nadie ha podido detenerlo del todo. Lo único que ha detenido el cambio climático, y es paradójico, es la pandemia. Pero evidentemente uno no quiere que esto siga continuando, la pandemia. Pero es lo único que frenó el consumo a nivel mundial de combustible fósil. Entonces, adentrándonos un poquito más en este modelo, que es un modelo sencillo, ¿eh? Porque en buenas cuentas al final lo que uno tiene, se supone que alguien construyó esta curva, ¿cierto? Hizo todo un modelo matemático, agregó las diferentes producciones en los distintos sectores de la economía y tenemos una curva agregada, la economía como un todo. Entonces, uno podría usar esta curva para entender, ¿cierto?, desde el punto de vista de los costos de oportunidad, qué significa estar en un punto o en otro, en el punto D versus el punto E. ¿Okay? Y en ese contexto, lo que nos va a interesar rescatar de la curva es la pendiente. ¿Y por qué la pendiente? Porque al final cuando uno habla de los costos de oportunidad de los bienes, ¿ya? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo estoy pensando en dedicar más tiempo a estar con el jardín, ¿cierto? Dedicarle más tiempo al jardín, no es lo único más relevante, lo tomo como ejemplo, ¿cierto? Puedo optar en destinar 1 o 2 horas al jardín versus a lo mejor estar destinando esas horas para estudiar economía, que es lo que me fascina. Entonces, cuando yo estoy, ¿cierto?, destinando en términos de cantidad de horas a la producción de tener un jardín, ¿cierto?, que sea bonito, ¿cierto?, sea agradable, lo que yo estoy haciendo es renunciar a otra cosa, que es la que yo más valorizo, que es estar, ¿cierto?, estudiando economía. Y eso representa costo-oportunidad. ¿Y cómo lo leo eso? Bueno, tengo que renunciar a horas de estudio versus la hora, ¿cierto?, la cantidad de horas de estudio. 2 horas de estudio, por ejemplo, equivalente a lo que es horas de jardín, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿cómo lo represento acá? Acá lo represento en unidades de bienes. Es decir, por ejemplo, este símbolo que está acá, COVC, ¿qué me está diciendo ese costo de oportunidad? Que cuando yo me quiera desplazar a otro punto, ¿cierto?, por ejemplo, aumentar los bienes de consumo, yo lo que voy a tener, ¿cierto?, es que renunciar, voy a tener que renunciar a producir cierta cantidad de bienes de capital. ¿Ok? Y esa renuncia a los bienes de capital la expreso como costo de oportunidad para producir unidades adicionales de bienes de consumo. Asumo costo de oportunidad respecto a dejar de producir lo que son los bienes de capital que podría, ¿cierto?, estar, ¿cierto?, ofertando en la economía. ¿Qué relevancia tiene eso? Es súper relevante cuando uno quiere mirar los costos de oportunidad de distintos puntos sobre la curva en la cual estoy ubicado, ¿ya? Si yo estoy pensando en que estoy en una zona, ¿cierto?, donde tengo mucho bien de capital, como el punto D, y muy poco de bienes de consumo, si yo quiero incrementar los bienes de consumo, es decir, me desplazo, ¿cierto?, en la dirección, alejándome de la línea vertical, ¿cierto?, me desplazo en dirección hacia el punto A, y estoy acá. Cuando estoy ubicado en este punto, la pendiente de la curva, que viene a ser el costo de oportunidad, si ustedes se fijan, la inclinación es baja en comparación con la inclinación que tengo en A. A es mucho más inclinada. Y lo que nos está diciendo la pendiente es, cuando tú estás acá y quieres moverte a otro punto, por ejemplo el punto A, el costo de oportunidad de moverte hacia A para los bienes de consumo, ¿cómo es? Alto, Abajo. bajo.
tengo un bajo costo de oportunidad porque tengo mucho bien de capital. ¿Ok? En cambio, cuando estoy en el punto E, ¿cómo es la pendiente de la curva? De la tangente. Alta, ¿no? Por lo tanto, el costo de oportunidad de los bienes de consumo en este punto, ¿cierto? Es alto, porque tengo pocos bienes de capital. Por lo tanto, renunciar a bienes de capital, ¿cierto? Es muy costoso. Si yo lo llevo, por ejemplo, al extremo, voy a estar acá horas de servicio personal, ¿cierto? En lo que respecta a la oferta de horas profesionales versus horas dedicadas a la mantención del jardín. ¿Ok? Si yo estoy con muchas horas dedicadas, ¿cierto?, a lo que es las horas profesionales y quiero destinar una hora más a mis horas profesionales, ¿cierto?, de economía, que me fascina, para dejar de lado el jardín, el costo de oportunidad es altísimo, porque le estoy quitando mucho a los bienes de capital. Bueno, a eso súmenle más encima que el compromiso con mi señora era estar en un punto intermedio. Entonces, cuando vea el jardín y vea que el jardín no está en las condiciones que habíamos acordado, algo voy a recibir de llamado de atención. ¿Ya? Entonces, el costo de oportunidad para el caso de los bienes de consumo está representado por la pendiente de la curva, ¿cierto?, de la tangente, ¿cierto?, que pasa por cada uno de los puntos. Es bajo, la pendiente es baja, si ustedes se fijan, cuando estoy con mucho bien de capital, pero es muy alto cuando tengo poco bien de capital. La mirada respecto a lo inverso, ¿qué pasa con el costo de oportunidad para el caso de los bienes de capital? Es al revés. Si yo estoy en el punto D, ¿cierto?, de hecho la relación es al revés, es bienes de consumo dividido por bienes de capital, ¿cierto? Si yo estoy en el punto D, donde yo tengo pocos bienes de consumo y quiero aumentar los bienes de capital, ¿cierto? Si yo miro esto, lo tengo que mirar girándolo, rotando, ¿cierto?, la gráfica, digo, la pendiente de la recta que pasa por acá respecto de la mirada de los bienes de capital es muy alta. El costo de oportunidad de renunciar a bienes de consumo para adicionar una unidad de bien de capital es muy alto. ¿Ok? Y cuando estoy en E, el costo de renunciar a bienes de consumo es bajo porque tengo muchos bienes de consumo. ¿Me siguen? ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? A ver, este concepto lo vamos a usar después con un ejercicio que no lo vamos a alcanzar a ver hoy día, lo vamos a ver el viernes, ¿ya? En donde vamos a empezar a ver lo que es ventaja absoluta y ventaja relativa. Pero yo, sí, alguien levanta la mano. Sí, profe, tengo una duda más que nada como en la parte un poco matemática, de lo que Sí. dijo que sería la pendiente, pero lo puso como los bienes de capital divididos en los bienes de consumo. ¿Mm? Sí, sí, aquí debiera haber un delta, un diferencial. Ah, ya, Sí, súper. sí. Esa era mi duda. Falta, Perfecto. sí, es un diferencial. En buena cuenta es el análisis marginal respecto a los cambios que se producen en un punto versus el otro. Por eso me refiero a la pendiente. Sí, es análisis marginal, por lo tanto debería ser, en términos discretos es la diferencial, en términos, si lo hablamos en términos continuos, sería la derivada. Súper, eso era. Gracias. ¿Ok? ¿Más preguntas? ¿Dudas? ¿Se comprendió la pregunta que hizo Diego, no? La respuesta. Más que la pregunta. La respuesta. Ujú. Súper. Bien, pues dejémoslo hasta acá. Le agradezco ¿cierto?, la participación de hoy día y nos vemos el viernes. Bueno, el viernes también la clase va a quedar grabada, así que eh,
Aquellos que por algún motivo no puedan, ¿cierto? Bueno, ahí va a estar disponible. Y el lunes recuerden que vamos a tener el primer control y la primera presentación de trabajo. Profe, Así que, ¿sí? es que me quedó una duda. Díganos. Que cuando pone lo de la inversa a la pendiente de FPP, ¿habría que hacer en el fondo una nueva gráfica o basta con en el fondo el número invertirlo, ¿no? O sea, en buenas cuentas, bueno, primero acotar de que son diferenciales, es decir, la diferencial de bienes de consumo sobre la diferencial de bienes de capital, como para que se entienda cuál es la pendiente, ¿cierto? Si no, estaríamos hablando de, en realidad, un promedio de puntos, eso es primera cosa. Lo otro es que no es necesario hacer una gráfica distinta, ¿ya? Uno puede usar la misma gráfica, lo que sucede es que el cociente que vas a tener, ¿cierto? Va a ser uno partido por el otro. En el caso del costo de oportunidad de bienes de capital, es uno partido por el costo de oportunidad de los bienes de consumo. La relación es inversa. ¿Ok? Entonces tú bastaría con que calcularas uno y ya tienes el otro, pero sería uno partido por el cálculo que hiciste del anterior. O sea, si quieres calcular costo de oportunidad de bienes de consumo y lo haces con la diferencial de bienes de capital dividido por bienes de consumo, ¿cierto? A continuación, para calcular el costo de oportunidad de los bienes de capital, ¿cierto? Lo que tú haces es el cálculo que hiciste para los bienes de consumo, dices uno partido por ese cálculo de bienes de consumo. Y ahí te queda inmediatamente el cálculo de costo de oportunidad desde la perspectiva de los bienes de capital. Ya, bacán. Gracias. Súper. Vamos a ver un ejemplo en la próxima clase, por si acaso. Está más claro el tema.